veremos 3 enseñanzas que nos dice Hanukkah que podemos llevarnos para toda nuestra vida. La primera, vamos a ver cuál es la diferencia entre Torah y Jochma. Está escrito, Torah bagoim al ta'amin. Si existe Torah entre los demás pueblos, no les creas. Jochma bagoim ta'amin. Si existe sabiduría en los demás pueblos, sí hay que creerles. La pregunta es, ¿qué acaso la Torah no es Jochma? ¿Qué acaso la Torah no es también sabiduría? ¿Cómo se puede diferenciar entre Torah y Jochma? Más aún, había un rey griego que se llamaba Talmi HaMelech. Talmi HaMelech amaba tanto la sabiduría, la Jochma, que agarró a 70 ancianos, los puso en diferentes casas y les dijo, ahora ustedes traduzcan la Torah al griego. Y si hay alguna diferencia entre cada uno de ustedes, si hay una diferencia, los mato a todos. Obviamente pasó un milagro, cambiaron muchas cosas. Una de ellas fue que la esposa de Talmi HaMelech se llamaba Arnevet. Arnevet es obviamente conejo, entonces pensó, a lo mejor todos los jamín pensaron que si ponen Arnevet, el rey Talmi HaMelech podría haber pensado que se están burlando de él. Todos lo cambiaron, pasó un gran milagro. Esa fue una de las cosas que cambiaron. Pero vemos de aquí que la Torah obviamente es pura sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos entender y diferenciar entre lo que es Torah y lo que es Jochma, sabiduría? Aparentemente tendría que ser lo mismo. Cuentan sobre Sócrates, en el cual él enseñaba matemáticas y también enseñaba filosofía, hablaba de cómo tiene que ser una persona moral. Una vez se cuenta que sus alumnos lo encontraron haciendo algo indebido con otro hombre. Y entonces después le preguntaron al famoso filósofo Sócrates, oye Sócrates, si tú nos has enseñado en las clases que lo que tú hiciste no se debe de hacer, ¿por qué tú lo haces? Se les quedó viendo Sócrates y les dijo, yo les enseño matemáticas, ¿verdad? Sí. Les pregunto, si yo les enseño que es un cuadrado, después de que yo salgo de la clase me convierto en cuadrado, ¿qué tiene que ver? Una cosa es Sócrates en la aula, una cosa es Sócrates lo que enseño, una cosa es Sócrates fuera del aula, fuera de lo que yo enseño. O sea que sí puede existir una contradicción en lo que uno sabe y la manera que uno actúa. Eso es filosofía, y una cosa es la manera que uno actúa. Entonces dicen esos sabios que Jochma significa saber, pero no necesariamente significa que yo tengo que actuar en base a lo que sé. Eso es Jochma, eso es sabiduría. Torah, dicen esos sabios, vienen de la Shon Hora'ah. ¿Qué es Hora'ah? Enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Que lo que yo sé lo tengo que pasar, lo tengo que internalizar, y yo actuar en base a lo que sé. Eso es Torah. Entonces es una gran diferencia entre lo que es Jochma y Torah. Claro que la Torah está llena de Jochma, pero se puede quedar nada más con Jochma. Y obviamente lo que dicen esos sabios es que tenemos que internalizar lo que sabemos y actuar en base a lo que sabemos. Esa es la gran diferencia entre Torah y Jochma. Y este punto y esta diferencia se aplica en toda la vida. Por ejemplo, vamos a ver la vida de Rabbi Akiva. Todos sabemos cómo Rabbi Akiva, de él salió toda la Torah oral que tenemos. ¿Y cómo empezó Rabbi Akiva? Cuentan nuestros sabios que estaba caminando y de repente vio como una gotita de agua estaba cayendo a través de muchos años, pic, 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 y de repente vio que en esa piedra, esa gotita de agua le hizo un orificio, le hizo un hoyo. Entonces, hay 2 maneras de reaccionar cuando alguien ve eso. Rabbi Akiva reaccionó de esta manera. Si una gotita de agua puede perforar una piedra, seguro la Torah puede entrar en mi mente, que es igual de dura de entendimiento como una piedra. O sea, que Rabbi Akiva lo que vio, lo aplicó ¿a qué? Lo aplicó a su vida personal, y de esa manera empezó a crecer y se hizo el gran Rabbi Akiva, en el cual toda la Torah que tenemos ahorita salió de eso. Uno podría haber dicho, wow, qué interesante, cómo una gotita de agua puede perforar una piedra, y se queda ahí la cosa, y no se aprende, y simplemente sigue la vida, sigue su vida normal. Esa es la diferencia entre Jochma y Torah, que cada cosa que uno ve en la vida, uno lo puede aplicar para crecer, para cambiar, o uno lo puede ver como algo interesante. Dicen nuestros sabios, había un sabio muy famoso que se llamaba Rav Heskel Abramsky. Rav Heskel Abramsky era un sabio que no perdía ni un solo segundo de su vida en otras cosas más que se dedicaba todo el tiempo a estudiar Torah. Cuentan una vez que él fue a ver los Alpes suizos, los grandes, bonitos Alpes suizos, y le preguntaron,
dime una cosa, ¿cómo es posible que tú dejaste de estudiar Torah para ver los preciosos Alpes suizos? Y le contestó lo siguiente: después de los 120 años voy a llegar con Dios y me va a preguntar, oye, ¿fuiste a ver mis Alpes suizos que creé tan bonitos? ¿Qué le voy a contestar? Que no. Obviamente que fui, pero no nomás para verlos, porque dicen esos sabios que otra vez el mismo concepto, una persona puede ver algo precioso, los Alpes suizos, el Gran Cañón, cualquier fenómeno natural padrísimo, puede decir, ¡ay, qué bonito! Pero dicen esos sabios que de la creación uno puede darse cuenta que hay un creador, o sea, que uno puede aprender y acercarse a Dios también viendo cosas bonitas, pero otra vez, si uno vive su vida con Torah, si uno es Torah, que cada cosa que ve, que aprende para crecer y para acercarse a Dios, entonces hasta cuando uno ve algo muy bonito, uno puede decir, mira, si existe una creación, quiere decir que hay un creador. O uno puede reaccionar, wow, mira, qué bonito, qué interesante, y that's it, no hacer ningún cambio y seguir su vida como si no hubiera visto nada. Es la gran diferencia entre la sabiduría, lo que es Torah y lo que es Jochma, sabiduría. Esto era uno de los grandes puntos que discutían entre los griegos y los Yehudim. Si uno debe de actuar en base a lo que sabe, o uno nada más tiene que saber y seguir su vida como si nada. Ese es el primer punto que aprendemos de Hanukkah. Y se aplica en toda nuestra vida. Viendo algo muy bonito, viendo algo interesante, uno lo puede decir, ver y aplicarlo a la vida y cambiar y crecer, o uno se puede quedar así nada más. Ese es el primer punto que aprendemos de Hanukkah. El segundo punto que aprendemos de Hanukkah es cómo cuando una persona da su vida por algo, eso causa que tenga éxito. Abraham Avinu todavía no conocía a Dios, nunca se había aparecido. Había un rey que se llamaba Yitro, y Yitro le dijo, Abraham, ¿tú crees en mí o tú crees en un Dios que nunca has visto? Dijo Abraham Avinu, obviamente yo creo en un Dios, porque no puede ser que un mundo tan bonito como este se haya creado solito. Otra vez de la creación aprendemos que hay un creador. Entonces dijo Yitro, sí, si tú crees en tu Dios, entonces yo te voy a echar a una hoguera llena de fuego gigantesca y vamos a ver si tu Dios que nunca lo has visto te salva. Entonces cuentan, está escrito en la Gemara, en el Talmud, que Abraham vino, obviamente lo echaron, se salvó, ni siquiera sus vestimentas olían a quemado. Cuando su hermano Nahor vio eso, Yitro le preguntó, ¿tú eres de los de Abraham, del Dios de Abraham, o eres de Yitro? Y entonces, ¿qué dijo él? No, yo soy de los de Abraham. Entonces lo echaron, ¿y qué pasó con él? Falleció. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál fue la diferencia entre Abraham y su hermano? Que Abraham vino, él estaba dispuesto a dar su vida por algo que creía, hasta las últimas consecuencias. ¿Y eso que hizo? Que Dios lo salvara. Pero el hermano, que se llamaba Harán, el hermano, en realidad, él como ya vio que su hermano se salvó, dijo yo también. Él no estaba dispuesto a lo mejor a dar su vida hasta las últimas consecuencias, entonces él no meritó a que tener el éxito como tuvo su hermano Abraham. Eso también lo vemos con los Hashmonaim. Los Hashmonaim, ellos entendían que si ahorita no dan su vida para poder regresar la filosofía judía al pueblo judío, que dijimos, la diferencia entre Torah y Jochma, entonces el pueblo judío se iba a acabar, se iba a helenizar, y en esos momentos se iba a acabar toda la continuidad del pueblo judío. Entonces ellos dieron su vida hasta las últimas consecuencias. Como leemos en Al-Anisim, eran poquitos contra muchos, eran débiles contra fuertes, y ellos estaban dispuestos a dar su vida hasta la última consecuencia, y es por eso que se ameritó a tener el gran milagro. Si queremos tener éxito en la vida, tenemos que entender y actuar hasta las últimas situaciones que debemos llegar. Es la segunda enseñanza que tenemos de Hanukkah. Y la tercera enseñanza es la siguiente. Dicen nuestros sabios, aparentemente el milagro más grande de Hanukkah, ¿cuál fue? Todos pensamos que se encontró el pequeño jarrito de aceite. Y es por eso que aprendemos la Hanukkah con el aceite de oliva. Pero dicen nuestros sabios que aparentemente eso no fue el gran milagro que hubo. Porque vemos que en el Al-Anisim, la tefilá que decimos, ahí decimos claramente que el milagro principal fue la guerra de los Hashmonaim, de los pocos contra muchos, de los débiles contra los fuertes. Y entonces, ¿por qué celebramos Hanukkah con el Pach Shemen, con este jarrito de aceite? Entonces dicen nuestros sabios, Chaim Shmulevitz, dice algo preciosísimo.
Muchas veces una persona está en dificultades en su vida, en pésimas condiciones, pero a veces Hashem le manda una señal diciéndole estoy contigo. ¿A dónde vemos esto? Cuando a Yosef sus hermanos lo vendieron como esclavo, está escrito que el cargamento que tenía los animales donde estaba Yosef olía bonito. Y normalmente los animales no llevaban ese tipo de mercancía. Entonces, ¿por qué olía bonito? Porque Hashem le está diciendo a Yosef, Yosef, ¿sabes qué? Aunque estás en momentos difíciles, quiero decirte que yo estoy contigo, te sigo amando. Sí tuvo que pasar esto, pero quiero decirte que no estás solo y estoy contigo. Tiene algún motivo por el cual vas a poder saber en el futuro. O sea, que Hashem le está demostrando, aún en los momentos difíciles, cómo Hashem lo quiere. ¿A dónde vemos eso también? Cuando David mató a Goliat, dicen nuestros sabios que Goliat se cayó para enfrente en vez de para atrás. Normalmente cuando alguien le echa una piedra y le cae en la frente, la persona se cae para atrás. ¿Por qué se cayó para enfrente? Para que David Amelech no tenga que caminar unos cuantos pasos para poderle cortar la cabeza a Goliat. ¿Y por qué es necesario eso? What's the big deal? Si ya lo mató, era un chaparrito contra un gigante, ya fue un milagro que ganó. Pues ahí también dice el Chaim Shmulevitz que Hashem le estaba demostrando el amor que tenía Hashem hacia David, que ni siquiera lo hizo que caminar unos cuantos pasos. Otra vez, son pequeñas señales. Entonces dicen nuestros sabios que igualmente aquí en Hanukkah, el milagro principal fue la guerra. Pocos contra muchos, débiles contra fuertes, dieron su vida, milagro que ganaron. Pero aún así, Hashem les quería demostrar un simán, una señal de amor. ¿Cuál fue esa señal de amor? Te voy a dar, vas a encontrar un jarrito que estaba sellado con el Jotam, con el sello de Kohen Gadol, para demostrarte que yo entiendo que querías llevar las cosas como se deben, y aquí te voy a demostrar que te quiero. Sí, eso fue un gran milagro, pero el jarrito fue una demostración de amor hacia Dios, hacia el pueblo de Israel. Una persona a través de su vida puede siempre decir, qué casualidad, puede siempre decir, qué interesante, puede siempre ver las cosas y no aplicarlas, pero también en nuestra vida, si nos ponemos a pensar, aún en los momentos difíciles, estoy seguro que podemos ver cómo Hashem nos manda unas señales de amor, que aún en los momentos difíciles hay algo positivo que está pasando, que podría estar peor. Pero otra vez, hay que abrir los ojos y verlo y entenderlo. Esa es la diferencia entre Torah y Jochma. Entonces vamos a resumir. ¿Qué aprendemos de Hanukkah? Aprendemos 3 conceptos muy interesantes. El primero, que la Jochma, sabiduría, es muy importante, pero algo que no se aplica, pero en cambio eso es Jochma, eso es nada más sabiduría. ¿Qué es Torah? Torah es aplicar lo que sabemos y hacernos diferentes personas para crecimiento en cualquier parte de nuestra vida, tanto de lo que sabemos, tanto con las cosas interesantes que vemos. Ese es el primer punto que aprendimos. Torah es actuar en base a nuestro conocimiento y no nada más saber. Número 2, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos que si queremos tener éxito en la vida, tenemos que estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias de lo que creemos y de esa manera vamos a tener éxito en la vida. Y número 3, hay que ver las pequeñas señales que Dios nos da, que sigue estando con nosotros aún en momentos difíciles, esos pequeños detalles que son pequeños detalles de amor. Muchas gracias y si Dios quiere que todos nos veamos el siguiente año en Jerusalén, ya con el Bet HaMikdash ya instituido. Gracias.